Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de la seguridad jurídica en Honduras, las garantías que debe tener la inversión en años complicados por el aspecto de política y la pandemia. Y de igual manera tendremos espacio para revisar la situación política que actualmente está ocurriendo en Honduras. Nos acompaña el doctor en Derecho Constitucional Juan Carlos Barrientos. Es un gusto saludarle, abogado. Gracias por estar con nosotros. Y de ya vamos directo. Reformas a la ley del Instituto de la Propiedad está generando mucha discusión, sobre todo por facilidades que se están dando a inversionistas que han llegado para el desarrollo de las famosas zonas especiales de desarrollo. ¿Hacia dónde vamos con esta polémica iniciativa? Feliz noche, abogado Barrientos. Feliz noche y muchas gracias por su gentil invitación, Rosendo. Fíjense que le quiero hacer un poquito de historia y como abogado practicante y que en su momento tuve que ver con el Instituto de la Propiedad, en el año 2008, el Instituto de la Propiedad celebró un convenio con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, para que, al igual como se hacía en varios países de América del Sur, que el tema registral en materia mercantil lo manejara la Cámara. ¿Por qué razón? Porque la Cámara garantizaba imparcialidad, garantizaba rapidez en la tramitología de los documentos y sobre todo transparencia. Es así entonces que se llegó a ese convenio y en estas dos cámaras de comercio se empezó a partir del año 2009 a realizar todos los trámites mercantiles que incluían constitución de sociedades, todo tipo de contratos, poderes en materia mercantil. Y a la fecha, Rosendo, eso ha tenido mucho éxito. Usted puede hacer una encuesta con diversos profesionales del derecho y le van a decir de que ese registro funciona muy bien, son rápidos, lo más que se tardan en entregar un documento son 2 días. Usted se siente realmente complacido de la forma como el sector privado maneja algo que es vital para la inversión y para los negocios. Por eso, cuando el IP da a conocer de que van a celebrar otro convenio de la misma naturaleza con la Cámara de Comercio de Choluteca, yo lo veo con buen suceso porque, como le digo, ese es un experimento que resultó exitoso. Y yo lo que lamento es de que se esté tratando de confundir el tema registral con el tema de las sedes, porque para mí son temas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. La Cámara de Comercio de Choluteca está integrada por empresarios de la zona, empresarios que son personas serias, que son honestas, al igual que los de Tegucigalpa, los de San Pedro Sula y cualquier otra zona del país, y creo yo que va a mejorar notablemente el tema del registro de los asuntos mercantiles. Aquí la suspicacia ha venido, Rosendo, porque el señor Víctor Wilson, que es el presidente de la sede que existe en San Marcos de Colón, que no recuerdo si se llama Orquídea, pero él coincidentemente es el presidente de la Cámara de Comercio de Choluteca, pero usted sabe que las cámaras no funcionan unilateralmente con el presidente, son órganos de tipo colegiado y además no es que eternamente va a estar el señor Wilson de presidente. En algún momento, cuando termine su periodo, elegirán a otro, pero esto trae seguridad jurídica porque, mire, Rosendo,
Para nadie es un secreto que el Estado no es un buen administrador. El Estado todo lo que toca lo arruina. La empresa privada es la que lleva a cabo y a buen suceso las gestiones públicas. Acuérdese cuando la producción del cemento estaba en manos del Estado y después en manos de las Fuerzas Armadas. No había un criterio en el cual se pudiera hablar de una buena administración. Eso terminó pasando a manos privadas. Casi todo lo que el Estado administra termina creando condiciones de deterioro. Si no, vea la ENE, vea Hondutel, que la ENE, siendo un monopolio del Estado, está quebrada. Entonces, no veamos con satanismo este tipo de iniciativas, porque me parece a mí que lejos de ser dañinas o nocivas, son altamente beneficiosas para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Y estas modificaciones que se están generando ahora mismo, ¿con qué tacto se deberían llevar para generar empatía en la población y no conflicto, sobre todo por lo que se genera en un año, como le planteaba abogado Barrientos, político, donde hay mucha información que va y viene? Caso puntual de las reformas al Código Penal en cuanto a invasiones, que el sector privado venía urgiendo una revisión para garantizar inversiones hoy y mañana. Sí, fíjese que yo siempre he creído que las instituciones del Estado fallan en la socialización. No tienen una campaña de socialización donde le vendan los beneficios de las reformas que están tomando a la población. Si usted le dice a la población, miren, los tiempos de espera para que usted pueda registrar un documento en un registro mercantil son de meses, y con esta nueva iniciativa usted en días va a tener registrado su documento. Si usted va a poder realizar todo tipo de actos mercantil y se lo van a registrar pronto y expeditamente, ese es el beneficio que usted va a tener. No va a sufrir alteración de costos, los costos van a ser los mismos. Sin embargo, usted va a tener la rapidez, que es lo que necesita una persona para ejecutar pronta y exitosamente sus negocios. Entonces, otra cosa sería, pero por ejemplo en las reformas al Código Penal, lo que causa suspicacia, principalmente entre nosotros que tenemos la cultura de la sospecha, es que se pongan a hacer reuniones precisamente en un feriado, como era el jueves del feriado morazánico, y que a matacaballo se pongan a aprobar ese tipo de reformas. Porque, por ejemplo, para nadie es un secreto de que la FENAC, la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, y el mismo COE, en su momento habían exigido y demandado del Estado que tomaran prontas medidas, porque en el interior, sobre todo en empresas agropecuarias o agroindustriales, existe mucha zozobra porque se producen a cada rato invasiones que vienen a trastocar la seguridad jurídica de los negocios. Ha trascendido, por ejemplo, este tipo de invasiones en el departamento de Colón, sobre todo en las plantas aceiteras de palma africana. Y hay mucha gente que tiene miedo porque andan bandas de matones precisamente amenazando a la gente. ¿Y qué pasa? Que el delito de usurpación estaba regulado de una manera muy light y prácticamente hacían muy engorroso el trámite para que usted pudiera ejercitar su acción para que le desalojaran a personas que le estaban invadiendo su propiedad sin que esas personas tuvieran el más mínimo título de propiedad. Ahora la sanción era la que aspiraban para generar confianza a la inversión, abogado Barrientos. Sí, fíjese que sí, gracias a Dios, la comisión de dictamen en ese tema puntual de la usurpación escuchó el clamor de los ganaderos, de los agricultores industriales y del mismo Consejo Hondureño
de la empresa privada y ahora han viabilizado y mejorado el trámite de denuncia y el trámite judicial por el delito de usurpación. Es decir, me parece que ahí se actuó con buen suceso, porque se actuó precisamente atendiendo el reclamo de sectores productivos fuertes del país. Ahora bien, hay otro tipo de reformas ahí que la gente las cuestiona, como por ejemplo las que han hecho para lavado de activos y otro tipo de temas que son sensitivos porque tienen que ver con criminalidad organizada y con corrupción. Entonces hay otros sectores como por ejemplo su servidor que opinamos de que mientras estén suspendidas las garantías constitucionales, el artículo 188 de la Constitución dice que no se podrán poner en vigencia nuevos delitos ni nuevas penas, ni hacer modificaciones de leyes penales. En ese sentido, ni el actual Código Penal pudo haber sido puesto en vigencia el 15 de junio del año pasado, ni tampoco estas reformas podían hacerse efectivas porque, que yo sepa, todavía están suspendidas las garantías constitucionales. Todavía no han emitido un PCM en el cual derogan todas las suspensiones de garantías que han realizado. Todavía SINAGER mantiene la prohibición de circulación, se mantiene la prohibición de operación de un montón de negocios y, repito, esto violenta la Constitución de la República porque todavía estamos en estado de excepción. Muy bien, está con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Por qué nos hemos alejado como sociedad hondureña y particularmente la clase política de la concertación, del diálogo, de la sana discusión de propuestas a nivel de los partidos políticos para no entrar en estos conflictos que hoy se acentúan más, abogado Barrientos, por estar a 36 días de un proceso electoral? Yo lo que creo, Rosendo, es que aquí la gente ve con malos ojos que se sienten dirigentes de partidos políticos contrarios, que tradicionalmente han sido considerados, entre comillas, como enemigos. Y la gente lo ve como una actitud de corrupción o de planificación de actos malévolos o de ponerse de acuerdo para tratar de crear condiciones de enriquecimiento, de repartición de cargos públicos, etc. Así lo ven, así lo visualizan. Yo siempre he manifestado que los regímenes parlamentarios que hay en Europa, por ejemplo, obligan a que los partidos políticos se sienten a negociar. ¿Y qué es lo que negocian? Negocian la gobernabilidad, la estabilidad, el equilibrio, la falta de entendimiento que puede generar crisis política dentro del Estado. Tradicionalmente se acusa al bipartidismo de estar bajo la misma bandera, de que mantienen intereses comunes, pero la verdad de las cosas, Rosendo, es que cuando había bipartidismo, había un mayor equilibrio en el ejercicio del poder, porque un periodo presidencial lo ganaba un partido, pero de ahí venía el otro partido y ganaba el siguiente periodo. Había una relativa calma, no estoy diciendo que las cosas eran perfectas, pero había tranquilidad, no había esa zozobra, no había ese odio que latentemente existe desde el golpe de Estado que se le dio a Manuel Zelaya en el 2009, que dividió a la familia hondureña. A partir de ese golpe de Estado, Rosendo, prácticamente entra un tercer partido en la arena política y ese partido es creado por decreto, que es libre, producto de negociaciones que hizo en su momento Porfirio Lobo Sosa en Cartagena. Y de esa manera ahora
en lugar de haber bipartidismo, lo que hay es tripartidismo, porque entre los tres, lo que antes se dividía entre dos, ahora se divide entre tres. Y aquí el tema es alcanzar el poder, conquistar el poder. Y usted sabe que muchas veces en política no podemos hablar de ética, de moralidad, porque la política se ha caracterizado precisamente por intereses. Y esos intereses por alcanzar el poder hacen, por ejemplo, de que usted firme convenios y que si al final no le conviene cumplirlos, simple y sencillamente usted no los cumple y se hace loco. Y en este escenario agitado que tenemos hoy en día en el tema de la política vernácula, abogado Barriento, ¿visualiza entendimientos para una gobernabilidad adecuada en el próximo cuatrienio o más bien vamos a un ambiente mucho más polarizado que el que hemos venido registrando en los últimos años? Mire, yo preveo de que a raíz de la última alianza que hizo Libre con Salvador Narrala, porque no la hizo con el Partido Salvador de Honduras, esa es una alianza de hecho que celebra Narrala y Pedro Barquero y Dori Gutiérrez con el Partido Libre, con Manuel Zelaya. De tal suerte entonces que esto ha venido a crear una condición de euforia y de triunfalismo político, donde muchas personas creen que ya con solo esta alianza se va a producir un triunfo en el próximo proceso electoral, y eso puede ser peligroso, Rosendo, porque en caso de que no ganara la candidata de Libre, aquí las cosas se van a polarizar de tal manera que siento yo que la gente va a tener una reacción más fuerte que la que se tuvo cuando perdió la primera vez Xiomara o cuando perdió Salvador Narrala, cuando se produjo en el 2017 la alianza que tenía con el Partido Libre. Entonces, ahora se produce en primer lugar un cansancio dentro del votante porque estamos exasperados de tanto acto de corrupción cometido por algunos sectores del actual gobierno, que la gente está desesperada porque se vayan. Y cualquier condición que implique de que ganen un proceso electoral, la gente que está en la oposición siempre va a acusar de un fraude. Y eso precisamente va a venir a polarizar las cosas y va a venir, ojalá que no, a crear cierto clima de inseguridad, de incertidumbre que ya se está percibiendo en el ambiente. Fíjense que hay gente que está tan eufórica con esto de la alianza que dicen, si usted no vota por Xiomara, eso significa que usted es corrupto, significa que usted está del lado de los saqueadores, de las arcas de Honduras, cuando en determinado momento usted tiene que ver que habemos personas que tal vez no estamos dentro del partido de gobierno y que estamos cansados de los actos de corrupción, pero que tampoco simpatizamos con ciertas ideas políticas que los mismos dirigentes del Libre a través de Manuel Zelaya y la misma doña Xiomara han exteriorizado y que para nadie es un secreto. Entonces, ese tipo de cosas vienen de nuevo a crear el esquema de zozobra que ha habido toda la vida, de que Honduras pueda llegar a caer en manos de gente que tiene ideologías que más bien quiebran a los países y que tienen la particularidad, si no ve a Nicaragua con Daniel Ortega, que una vez que llegan al poder resultan peor que la enfermedad y cuesta bajarlos del poder. Esto sí que se convierten en una dictadura. Y entonces vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y eso es lo que definitivamente personas que no estamos simpatizando con estas cosas, estamos visualizando que pueden llegar a convertirse en un tema polarizante. Y en este ambiente de un tripartidismo con fortaleza electoral, ¿cuál es el papel del Partido Liberal? Bueno, fíjense que el Partido Liberal es un partido que tradicionalmente estuvo gozando del beneficio del votante hasta que se quiebra
prácticamente la unidad del partido con la creación del LIBRE. Cuando Manuel Zelaya le dan por decreto su partido y él empieza a vender la idea de que la rama progresista, liberal, era la que él encabezaba y se empieza a llevar a aquellos sectores que tradicionalmente habían simpatizado como el lado de izquierda del Partido Liberal, a partir de ahí el partido queda dividido en dos. Esto hace que el Partido Nacional tenga 3 periodos consecutivos ganando el proceso electoral. Y el Partido Liberal dividido tiene que enfrentar, por ejemplo, problemas de elegir a una persona nefasta como Luis Zelaya como su candidato presidencial, el cual se dedicó durante todo el tiempo que estuvo en el Central Ejecutivo a dividir el partido, a perseguir a los mismos liberales, y esta circunstancia hace que se le entregue a Yanni Rosenthal, que gana contundentemente las elecciones internas, un partido liberal débil, desunido y con el estigma de esa derrota catastrófica que sufre en manos de Luis Zelaya. Yanni es una persona que tiene un buen currículum para ser candidato presidencial, porque es de los que están contendiendo el único que tiene títulos certificados y calificados, como es abogado, es notario, es máster en finanzas, administración de empresas, una persona que tiene empresas y ha triunfado en ellas. Y esos señalamientos y las acciones de Estados Unidos en su contra, ¿qué tanto le pesan? Eso es lo que le iba a decir, de que lo han estigmatizado, porque fíjese que uno de los principios generales, por ejemplo, del derecho penal, es que cuando a usted le imponen una pena y usted la cumple, usted ha cumplido con su requisito de pagarle a la sociedad por el error que usted cometió. Y aquí han creado el esquema de que Yanni es lavador de activos, cuando en la sentencia que a él le imponen claramente se establece de que a él lo condenan por hacer negocio de compraventa de ganado de origen ilícito. Es decir, a él nadie lo ha acusado de lavado de activos, ni de tema de narcotráfico, ni nada por el estilo. Entonces, eso le afecta porque el mismo Luis Zelaya, dentro del Partido Liberal, se pone a inferir ofensas en el sentido de que ya ni es un delincuente, que cómo va a poner usted delincuente un candidato presidencial que ha sufrido penalidades en Estados Unidos, cuando él ya cumplió con su condena y él está totalmente liberado para poder participar. De hecho, su inscripción no fue cuestionada ni tampoco lo eliminaron por parte del órgano electoral. Entonces, si usted va a demeritar a una persona, eso significa de que usted lo va a hacer porque la persona no tiene capacidad o porque la persona no cuenta con los galones necesarios para enfrentar una candidatura presidencial, pero por actos del pasado, que no fueron ni en Honduras, sino que en Estados Unidos, me parece a mí que eso es ser mezquino y es retratar a la gente de una forma procaz, porque eso significa que voy a votar por cualquiera, voy a votar por un inútil, voy a votar por una persona corrupta o voy a votar por una que nada más es ama de casa, solo porque aquel candidato presidencial fue objeto de una condena y él humildemente lo ha reconocido. Y fíjense que en redes sociales hay gente tan baja que se burlan de él. Yo recuerdo cuando él dijo que él en la cárcel había dado clases de álgebra y que él realmente sentía lo que era estar bajo una condición de privado de la libertad, no poder ver a su familia, ni a sus hijas, ni a su esposa, que su padre muriera y él estaba en Estados Unidos y no poder venir a enterrarlo. Eso es reconocer y ser humilde y verdaderamente demostrar de que usted no se arrepiente ni tampoco es una persona hipócrita para demostrar su humildad por las cosas que la vida le ha demostrado a usted que le pueden suceder en cualquier momento.
Muy bien, está con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. Vamos a una pausa, ya regresamos desde Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo con el abogado Juan Carlos Barrientos. A un mes y días de las elecciones, ¿hay aún espacio para seguir buscando ya alianzas de hecho? Y no sé si usted me puede decir, abogado, si el ciudadano entiende realmente el término, está claro de que se sale una figura de un partido, se queda con otro candidato ya consolidado para votar bajo esa figura. Mire, complementando también lo que me decía de que, qué papel juega el candidato del Partido Liberal, producto de la situación esta de la alianza que se ha dado entre Libre y Salvador Narrala. Fíjese que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, no entiende esto. No entiende porque resulta de que idealmente esta alianza debió de haberse hecho de derecho hace un par de meses y debió no solamente de inscribirse, sino que debió de haberse hecho la negociación a nivel de las planillas diputadiles y a nivel de las alcaldías municipales, porque en la papeleta van a seguir apareciendo los diputados y van a seguir apareciendo los alcaldes del partido Salvador de Honduras. Entonces, por ejemplo, si hace una alianza a nivel de Tegucigalpa y se dice que Carlenton Corrales va ahora apoyando a Jorge Aldana de Libre, pero la planilla va a seguir apareciendo ahí. Y entonces el votante dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por quién voto? Porque para nadie es un secreto que cuando Salvador Narrala se va de Salvador de Honduras para Libre y renuncia a ser el candidato presidencial, él está dejando colgados a todos sus candidatos a cargos de elección popular. Y yo como votante, cuando veo que la cabeza visible, que el líder, que el caudillo, que el gran conductor del partido, que hasta le puso el nombre de él al partido, se llama Salvador, el gran Salvador de Honduras, se fue para Libre, porque voy a votar yo por sus candidatos a diputados si él se fue. Si el atractivo de votar por esas planillas era el mismo Salvador Narrala. Entonces, ese gran segmento de votantes se van a dividir en aquellos que van a seguir a Salvador para donde él se vaya, pero va a haber otro fuerte grupo que no lo van a seguir. Y dentro de ese grupo que no lo van a seguir, muchos de los que están en ese partido ahorita se metieron ahí por la lucha contra el Partido Nacional y sus actos de corrupción. Entonces, lógicamente, ¿para dónde se van a ir este grupo de votantes? Para el Partido Liberal, porque es el único que queda en la contienda, que no está dentro de un esquema de Chávez, de socialismo del siglo XXI, que mucha gente no está de acuerdo con él. Ahora, el tema de los alcaldes que sí tienen liderazgos probados en sus comunidades, ¿cómo se debe observar en estos días? Porque si bien hay candidaturas generales que no irán a una alianza, ya hemos escuchado de muchos alcaldes que sí están hablando. Ya pasó para San Pedro Sula, que es una ciudad con un caudal electoral clave para el 28 de noviembre. Está pasando en municipios de Santa Bárbara, en municipios de Francisco Morazán, de Olancho, del Paraíso, solo para citar algunos sitios, abogado. Mire, ahí lo que va a pasar es que los alcaldes van a hacer una campaña que me parece a mí que faltando tan poco tiempo para las elecciones es dudoso que esto pueda tener éxito, en el sentido de decirle, mira, ya no votes por mí, porque fíjate que yo me he plegado a la planilla de Jorge Aldana, que dijera Carlenton, por ejemplo, o que viniera el alcalde que llevaba el Partido Liberal por Catacamas y dijera, miren, ya no voten por mí, vayan a votar por Marco Ramiro.
Usted me puede decir eso a mí, Rosendo, pero si yo creía en usted, creía en sus ejecutorias, tenía confianza, yo voy a mantener mi sentimiento y voy a mantener mi inclinación a votar, y eso no me lo va a cambiar usted. En un momento a usted se le ocurrió dejarme a mí colgado para irse a rendir en cuanto a su candidatura con el otro candidato. Entonces, me parece que eso es creer que la gente es carreta, que la gente no tiene iniciativa, que la gente no tiene entendimiento, que no quiere. Mira, andase esto, andase lo otro. Y me parece a mí que esas cosas lo que denotan es de que usted no tiene la suficiente estatura política para mantener incólumes sus criterios. Imagínese en San Pedro Sula, que decía, yo no voy a renunciar, yo me gané a pulso la posición porque las bases me apoyan. De repente, la boca muere el pez. Después salen diciendo ahí, no, pero es que mire, voy a ceder mi candidatura, que por el bien de Honduras, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso lo que refleja es falta de vocación política racional, de engañar al electorado. Si usted no tenía las condiciones de lanzarse, ¿para qué se lanzó? ¿Para qué engañó a la gente? ¿Para qué le hizo creer a la gente de que usted iba a convertirse en el líder anticorrupción? Si después va a dejar a la gente colgada y va a ceder tranquilamente su candidatura. Sí, el escenario, esas son las cosas que yo cuestiono. Sí, el escenario del legislativo, ya que revisamos el tema de la presidencia de la República, de las alcaldías, el Congreso Nacional va a ser clave en el próximo cuatrienio por las elecciones de segundo grado que tendrán su discusión y su deliberación en la Cámara. Hablamos de la Corte Suprema de Justicia, de los entes contralores y fiscalizadores del Estado, que ahí se va a definir qué visualiza va a pasar, sobre todo porque hay tres fuerzas políticas que tendrán consolidada su representación en la Cámara, pero estas elecciones requieren mayoría calificada, solo los tres la van a hacer. Eso es lo que se proyecta, es prácticamente imposible pensar que Libre y otro partido tendrán 86 diputados, o que el Partido Nacional o el Partido Liberal lo lograrían entre ellos. Esto es de negociar, de dialogar, y parece que este tema es una gran interrogante ahora. Bueno, fíjense que en los últimos 20 años, o yo diría más bien desde 1982 con la actual Constitución, que iniciamos un nuevo periodo republicano, nunca un partido político ha tenido la mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional. Han habido partidos que se han acercado a la mayoría simple de 65 diputados, como por ejemplo actualmente el Partido Nacional, o en su momento con su soporte del Partido Liberal. Pero para las próximas elecciones no se prevé de que se tenga la mayoría que actualmente se tiene por parte del Partido Nacional, lo cual lógicamente va a implicar lo que usted bien decía, una negociación, porque si usted recuerda, Rosendo, cuando Libre no pertenecía a los órganos electorales ni tampoco al Registro Nacional de las Personas, y hacen una insurrección legislativa que obliga a los partidos liberal y nacional a tener que sentarse a negociar una cuota y permitirles ingresar a los órganos, prácticamente cuando se introduce a Rixi Moncada, a Oscar Rivera y a Enrique Reina por parte de Libre, pues prácticamente la presión política desaparece y entramos ya a una fase de tranquilidad política. Pues lo mismo va a pasar ahorita. Los partidos lógicamente tienen que sentarse, negociar, y cada partido va a terminar poniendo a cada uno de sus respectivos candidatos, tanto para la Fiscalía como para la Corte Suprema o para el Tribunal de Cuentas.
Ya de hecho existe esa repartición, porque está en los órganos electorales, en el registro de las personas y en el Tribunal de Cuentas y en el Instituto de Acceso a la Información. Ahí la calculadora matemática que divide entre tres ya está funcionando. Entonces no dudemos que así va a ser. Lo que pasa es que es importante esta próxima elección en el Congreso, porque siento que ha habido un abuso en el tema de aprobar una serie de leyes y una serie de medidas sin contar con el consenso de la oposición, a excepción de la ley electoral, que fue la única que prácticamente se consensó, pero siento que ha habido un tanto de actitud dictatorial en el manejo de la agenda legislativa y de las sesiones, principalmente ahorita que casi todo se está haciendo de manera virtual. Entonces, esa correlación de fuerzas en el Congreso, tenga la seguridad que va a cambiar. Y yo le quiero aprovechar para decir algo. Pienso que es una quimera, pienso que es un engaño decirle a Narrala que él va a manejar el Congreso. Mire, tómeme la palabra, sin ser yo pitonizo, le voy a decir, una de las máximas fundamentales de Maquiavelo en su libro El Príncipe era de que cuando usted tiene el poder, usted tiene que utilizarlo y mantenerlo, porque el poder no se regala, el poder no se cede, el poder se ejecuta y se mantiene. Si no, no merece tenerlo. De tal suerte que cree usted que libre ganando sus diputados, la mayoría de curules en el Congreso, le van a ceder ese poder ganado en las urnas a Narrala. Mire, ese cuento no se lo traga, pero ni tan siquiera un cipote de 6 años. De tal manera de que desde ahí empieza la democracia, la demagogia, la mentira, a efecto de tratar de crear en los ingenuos la condición de apoyo mediático que se requiere cuando se hacen este tipo de alianzas. En el Congreso Nacional tenga la seguridad de que se van a sentar a negociar, pero ojalá que las negociaciones sean para poner gente decente, gente correcta, poner gente que tenga trayectoria. No vayan a poner ahí a cualquier delincuente solo porque es de un partido político. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ponderar, ver los errores del pasado, de andar poniendo en ese tipo de cargos a personas que usted nunca las ve, nunca las escucha, y usted no sabe si todavía están ahí o no, porque no tienen la más mínima figuración. La última vez que lo vio usted fue cuando le tomaron la promesa de ley en el Congreso Nacional. De ahí esa persona ha hecho mutis, y ese tipo de cosas son nocivas para la democracia, porque como usted iniciaba su programa, Rosendo, diciendo la seguridad jurídica en la inversión, también parte de ahí, de que usted tenga instituciones jurídicas fuertes, sólidas, que le garanticen a los inversionistas y a los empresarios que sus cosas van a ser tratadas con justicia, con equidad, que aquí no va a haber la trampa, que aquí no va a haber el soborno, que no va a haber el manejo inadecuado de las cosas, y que aquí en Honduras verdaderamente queremos cambiar ese estigma que hemos tenido en los últimos tiempos. Muy bien, Juan Carlos Barrientos está con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos con todos los altibajos que ha presentado el proceso electoral. A hoy hay 2 tarjetas de identidad, aunque nos han dicho que se votará solamente con el DNI, un nombre que tiene, por cierto, un recuerdo no muy bueno para el país, abogado Barrientos. Eso por un lado. El manejo del presupuesto directamente por finanzas y no por el órgano electoral. Credenciales ahora con nombre y apellido saliendo del CNE. La presencia de los partidos políticos, solamente 3 de ellos en forma total en las urnas. Le reitero, con todo esto, visualizo un proceso electoral puro y transparente que ese mismo 28 de noviembre a la medianoche, ya cuando las urnas hablen y calle todo lo que se ha dicho,
el que pierda reconozca. Bueno, recuerde que el proceso electoral del 2017 fue altamente cuestionado. Fue un proyecto político que francamente dejó mucho que desear. Eso fue lo que motivó precisamente las reformas constitucionales para cambiarle de nombre al órgano electoral y crear algo que me parece con muy buen suceso, el Tribunal de Justicia Electoral, porque no había en Honduras. El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral de antaño, era juez y parte. Ahí ellos recibían las denuncias y ellos mismos a su conveniencia las sacaban a flote. Entonces, la nueva ley electoral inclusive contempla una serie de medidas correctivas totalmente acordes a lo que en determinado momento demandaba la sociedad, aunque no lo hicieron en la forma tan pragmática y total que la gente lo exigía, porque dejaron todavía vigentes ciertos vicios, como por ejemplo que la mesa receptora de votos va a seguir siendo manejada por partidos políticos en lugar de ser manejada por ciudadanos, es decir, la famosa ciudadanización de la mesa. Mire, yo creo sinceramente que este proceso va a estar más vigilado, va a estar más tecnificado que el proceso del 2017. Se supone que el sistema de transmisión rápida de resultados TREP va a ser manejado de una manera más profesional, más técnica, por una empresa que no tiene cuestionamientos y que si los tuvo en su momento era por aspectos de tipo administrativo, como por ejemplo rendir una fianza, que son cosas para mí que no tienen nada que ver con el aspecto puramente tecnológico de la transmisión de los resultados, los lectores de huellas y los implementos que se van a utilizar de tecnología. Qué lástima que no se pudieron utilizar las tablets en las mesas receptoras de votos, pero yo creo que este proceso va a ser más transparente. Siento también que el hecho de que ahora Libre esté en los órganos electorales viene como a quitar aquel favoritismo que le daba la Democracia Cristiana al Partido Nacional, que aunque se molesten los amigos de la Democracia Cristiana, pero ellos habían actuado como partido bisagra del Partido Nacional. En el órgano electoral, el representante de la DC siempre votaba a favor del Partido Nacional. Cuando se inscribió a Juan Orlando Hernández para su reelección, a pesar de que era ilegal, el único que votó en contra fue el representante del Partido Liberal, Eric Rodríguez. Luego los otros dos representantes, David Matamoros y Saúl Escobar, votaron a favor. Ese esquema ahora está roto, ya no existe ese control del órgano electoral por el Partido Nacional y eso también va a significar de que va a haber un proceso transparente en el escrutinio de los votos. ¿Habrá una votación masiva, abogado Barrientos? Estamos con un padrón electoral un poco superior a los 5,2 millones de electores. Nunca vota la totalidad. En eso estamos claros que los niveles mayores andan allá por el 67%. No, Rosendo, fíjese que se va a asustar con lo que le voy a decir. Vamos a ver. Fíjese que según informes del mismo órgano electoral y del Latinobarómetro de las Américas, la máxima votación que hubo en Honduras se dio cuando la elección después del golpe de Estado, cuando se eligió a Porfirio Lobo, y ahí votó apenas el 48% del padrón electoral. Y para atrás solamente ha votado 46, 47, 42, 45. En Honduras nunca ha votado ni tan siquiera el 50%. O sea, son números que en realidad asustan para una democracia en la cual aspiramos que las mayorías se elijan y después no reclamen, que ese ha sido lo común. Y hay un montón de gente, como le digo, más del 50% de gente, no va ni la mitad del padrón a votar, gente que no lo hace por desinterés, por desidia, por pereza,
porque están decepcionados de la clase política y porque tienen el falso criterio que no yendo a votar están contribuyendo a sanear el esquema de gobernanza que está catalogado como un esquema de impunidad y de corrupción. Entonces, como ya llevamos 12 años de gobierno del Partido Nacional y las situaciones como el Seguro Social, la compraventa de 47 millones de hospitales chatarra, móviles, los actos de corrupción por la pandemia, el mal manejo de la misma, etcétera, etcétera, van, pienso yo, a hacer de que esta vez la votación sea masiva, porque ya hay un montón de gente que, como le decía al inicio, está cansada y que creen que es necesario ya despertar para proceder a cambiar las estructuras de poder en Honduras. Eso me parece a mí que va a suceder porque estos esquemas no se habían dado con la profundidad que se están dando en el pasado. Iremos más allá de un 70%, que esto sería histórico. No, mire, yo creo que tal vez vamos a llegar a un 60%. Tal vez vamos a llegar a un 60%. Recuerde también que hay más de 1 millón de ciudadanos que todavía no tienen el documento ese nacional de investigación, que como decía usted, ese es el nombre que tenía la Dirección Nacional de Investigaciones antaño, el famoso DIN, donde le ponían la capucha a la gente y le hacían el helicóptero y torturaban a medio mundo y ya formaba parte normal del esquema policía con Honduras. Entonces esa gente lógicamente no va a poder ejercer el sufragio. Hay más de 400,000 personas que tienen inconsistencias en el documento y ese tipo de cosas también van a incidir en la votación, porque yo creo que debe ser criterio unánime, aunque con este Congreso no se sabe, Rosendo, de que solamente se vote con la tarjeta de identidad nueva. Es decir, ya ir con ese vicio, como están en algún momento proponiendo algunos diputados, diciendo de que hay que ir a votar con las 2 identidades. Me parece a mí que ya esas cosas están lindando en aspectos que vienen a pretender crear una condición de fraude o de trampa o de poca transparencia en el proceso electoral. Por esa razón, a pesar de todo lo que usted mencionó, de que no manejan enteramente el presupuesto, de que se los aprobaron tarde, de que no han podido tener un cronograma electoral como lo habían planificado y que muchas de las cosas las terminaron haciendo a matacaballo, yo siento de que este proceso va a ser mejor que el proceso del 2017. Perfecto, le agradezco mucho, abogado, por su tiempo, muy amable. Gracias a usted, Rosendo, y muy buenas noches y que Dios lo bendiga. Fuerte abrazo, el abogado Juan Carlos Barrientos con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.